Pues, amada iglesia, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Que Dios les bendiga. Así, hermanos, que ¿cuántos amamos al Señor, hermanos? ¿Cuántos le amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestra ser, con toda nuestra alma? Amén. Y es que los que estamos aquí, domingo, día del Señor, nos esforzamos por venir este día a congregarnos en obediencia como cristianos, como hermanos, discípulos, cumpliendo el mandamiento que Él nos da, ¿verdad? Damos gracias a los que nos están siguiendo también desde la transmisión, puede ser desde Facebook, YouTube, que puedan compartir esta grabación a sus familiares, a esta palabra a alguien más para que pueda ser de bendición para su vida. Y como nos decía nuestro pastor, ¿verdad? Estamos en tiempos en 31 de octubre, y estos tiempos son celebraciones, ¿verdad? Que conocemos como el Halloween. Pero antes de eso, mis hermanos, estamos terminando nuestra serie, ¿verdad? De ser discípulo. Y hace 2 semanas estábamos reflexionando, mis hermanos, sobre ser creyentes o sobre ser discípulos, ¿verdad? Y veíamos cuál es el costo de ser discípulos. La semana pasada vimos que los discípulos damos frutos, ¿verdad? Cada uno de nosotros que nos llamamos y nos decimos ser cristianos, ser discípulos, permanecemos conectados a la vid, y la vid permanece conectados a nosotros. Así que hoy vamos a hablar de algo que va a tocar o toca directamente nuestra identidad como discípulos. Y les voy a preguntar, hermanos, amada iglesia, levanten la mano si en la ciudad, en su colonia, no han visto decoraciones sobre Halloween ya en estas fechas. ¿Quién no ha visto decoraciones en Halloween? Levanten su mano, por favor. ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto? Todos, ¿verdad? Ahora, levanten la mano si alguien de su familia celebra Halloween o Día de Muertos en estas fechas. ¿Ok? Alguien de nuestra familia. Bien, pueden bajar las manos. Ahora díganme si alguien alguna vez ha vestido a sus hijos o a sus nietos con disfraces relacionados con estas fechas. Bajen sus manos. Y quiero aclarar algo, hermanos, no los estoy juzgando. Algunos hermanos pueden que estén participando o estén en duda de querer participar en estas fechas. ¿Por qué? Porque tenemos invitaciones por parte de los compañeros de nuestros hijos, ¿verdad? Ya sea en la escuela, ya sea que nuestros hijos que son pequeñitos, algunos amigos de la colonia los inviten a salir de su casa en estas fechas a pedir dulces, a que se vistan de algo o hasta de princesitas si son niñas, ¿verdad? Pero, hermanos, vamos a hablar sobre este tema y vamos a comenzar preguntándonos cuál es el origen del Halloween, que tengamos claridad, hermanos, de en dónde nos estamos metiendo, qué es lo que estamos pisando, porque la tentación va a estar, y ¿saben qué? Se va a presentar de manera inocente, va a parecer que vamos a ver lo que hay de trasfondo de todo esto. Y vamos a comenzar remontándonos
Los druidas de aquel entonces ofrecían sacrificios que incluso eran de humanos, de bebés. Y se disfrazaban con pieles y máscaras para confundir a los espíritus malignos. Fíjense que de estas tradiciones también surgió la costumbre del truco o trato. Los druidas iban de casa en casa pidiendo ofrenda para sus dioses, y si la gente se negaba, ¿qué creen que hacía? Eran maldecidos o les decían treta. Lo que dio a la frase truco o trato, que significa o me regalas algo para ofrecerlo en ese entonces, o treta. Miren, hermanos, pasó el tiempo, llegó el Imperio Romano, conquistó todas esas regiones y trató de sustituir esas fiestas paganas con celebraciones como la fiesta de Pomona. Ellos celebraban a la diosa de la cosecha. Sin embargo, los ritos persistían. Y más adelante la Iglesia Católica intentó cristianizar esas costumbres y trasladó el Día de Todos los Santos, que ellos festejaban, al 1 de noviembre, justo después del antiguo festejo del Señor de la Muerte. Y fíjense que así nació la víspera de Todos los Santos, que en inglés se llama All Hallows Eve, y al paso de los años se acortó como Halloween. Todo esto sucedió allá en Europa. Más o menos en 1800, en ese siglo, cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América, trajeron consigo esas tradiciones, y con el tiempo en Estados Unidos, todos sabemos que se han convertido en una festividad popular, promovida por desfiles, por películas, con disfraces, y lo que comenzó como un ritual de la muerte, terminó disfrazado en entretenimiento y actualmente es un fenómeno global. Pero después, o más bien, detrás de la aparente inocencia, aún se conservan esos símbolos de oscuridad, símbolos de miedo y prácticas que son contrarias a la fe cristiana, mis hermanos. Hoy, para muchos grupos ocultistas, para muchos grupos satánicos, el 31 de octubre sigue siendo su día más importante del año, donde ellos celebran y hacen festividad, no solamente, hacen rituales que son contrarias a la fe cristiana. Por eso, mis hermanos, no debemos tomarlo a la ligera, porque entendemos nuestra identidad. Entendemos que somos discípulos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Entendemos que tenemos que celebrar la vida en Cristo mismo y no participar en aquello que promueve la muerte y el engaño. Entonces, hermanos, reflexionemos antes de comenzar. Un discípulo no juega con las tinieblas, hermanos. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Así que vayamos a la verdad, verdad que nos hace libres, hermanos. Vayamos a la Biblia. Vamos a abrir en la carta de Efesios, vayamos al capítulo 5 y vamos a dar lectura los versículos del 8 al 11. Y estos versículos van a ser nuestro texto base. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 11. Amén. La palabra de Dios nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias. Primero porque estamos aquí y por todo lo que nos das durante la semana. Bendito Padre, hoy nos acercamos como iglesia, como un solo cuerpo,
a ti, venimos a tu presencia, venimos buscando de tu palabra. Señor, te pedimos que nos des ese regalo tuyo del Espíritu Santo que intervenga en estos momentos para que nos pueda redarguir, para que nos pueda dar discernimiento, Señor, de lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Bendito Padre, que podamos apartar la oscuridad, lo oculto y lo vacío, Señor, y que por medio de tu palabra podamos ser luz en medio de las tinieblas. Cada una de las familias que se encuentran congregadas en esta tu iglesia Luz y Sal. Nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Todo esto te lo ponemos en manos tuyas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues, como decía, hoy finalizamos esta serie llamada Ser Discípulos. La prédica de hoy se titula Seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos luz en medio de las tinieblas. Y fíjense, estos versículos que acabamos de dar lectura, vamos a ver dos verdades principales. Primero es que antes éramos tinieblas, lo que ya fuimos, ¿verdad, hermano? Que ni siquiera nos acordamos a veces. Repita conmigo, antes éramos tinieblas, antes éramos tinieblas. Y la segunda parte, la segunda verdad es que ahora caminamos como hijos de la luz, ¿verdad? Ahora caminamos como hijos de la luz. Y este mensaje, mis hermanos, como siempre nos va a confrontar, nos va a desafiar lo que hacemos, incluso va a cuestionar alguna de nuestras tradiciones familiares. Pero recuerden que un discípulo no juega con las tinieblas. Un discípulo es luz en medio de las tinieblas. Un discípulo siempre va y busca la verdad bíblica, ¿verdad? Así que como punto 1 vamos a ver, antes éramos tinieblas. La palabra de Dios nos dice en la carta de Efesios, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 8, en su primera parte, nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Noten algo muy importante. Pablo no está diciendo que estábamos en tinieblas. Dice, éramos tinieblas. Dice, éramos tinieblas. ¿Por qué? No era solamente el ambiente en el que estábamos, era también nuestra identidad. No era solo nuestro comportamiento, hermanos, era nuestra naturaleza. No era solo lo que hacíamos, hermanos, era lo que éramos. Y seguíamos la corriente del mundo, con sus bailes, con sus fiestas, con todo lo que nos parecía divertido en aquel entonces. Hacíamos muchas veces las cosas conforme a nuestros propios pensamientos y a lo que creíamos que estaba bien o estaba mal. En pocas palabras, caminábamos conforme a nuestra voluntad, hasta que tuvimos un encuentro con Cristo. Amén. ¿Quién dice amén? Y damos gloria a Dios por ese encuentro, mis hermanos. Y es que a través del Espíritu Santo, nosotros pudimos reconocer nuestros pecados y ahora desde nuestro corazón podemos declarar que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y que Él es nuestro fundamento. Hermanos, ahora somos salvos y fuimos rescatados por gracia. Los versículos en la misma carta de Efesios, un poquito antes, en el capítulo 2, vámonos 3 capítulos atrás, en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 al 3, fíjense lo que nos dice en Cristo. 2, nos dice, amén. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte nos habla y nos dice la palabra de Dios de dónde nos sacó. Pablo dice que antes de Cristo todos nosotros estábamos espiritualmente muertos. Andábamos según el príncipe de las tinieblas y nos dice que éramos hijos de la desobediencia y de la ira. Mis hermanos, el mundo mismo sin Dios no tiene esperanza alguna, porque estando en el mundo somos esclavos del pecado. Hagamos memoria, mis hermanos. ¿Se acuerdan de lo que era o de lo que éramos antes de Cristo? ¿Recuerdan de la oscuridad de la que los sacó Jesús? Y no necesitan responder, pero sí, recuérdenlo. Hermanos, y es que es una realidad, es una triste realidad que existen hermanos cristianos que aunque fueron transformados siguen viviendo como si no lo hubieran sido. Y vamos a desmenuzar esto. ¿Cómo es? Porque esto se está volviendo muy común entre las iglesias. Nuestros hermanos que ya siendo cristianos siguen viviendo en la carne, porque hay hermanos espirituales y hay hermanos creyentes que son carnales y viven aún en la carne. Y miren, esto mismo Pablo vivió con una de sus iglesias, que fue la iglesia de Corinto. Pablo les escribió una carta a esta iglesia y abordó este tema directamente. Así que acompáñenme a la primera carta de Corintios, esta primera carta que se escribió a los Corintios, y vamos al capítulo 3. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al 3. Amén. Leamos todos juntos, mis hermanos. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Noten algo muy importante. Cuando comienza estos versículos, Pablo les dice hermanos, pero también les dice 3 veces carnales, hermanos carnales. Les llama carnales. Pablo no está hablando a incrédulos. Pablo le está hablando a cristianos. Dice, de manera que yo, hermanos, y cuando Pablo habla hermanos, habla de gente convertida, habla de miembros de la iglesia de Cristo, no habla de la gente de la calle que aún no conoce del evangelio. Y a esos hermanos de esta iglesia Corinto les dice, ya no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si nos damos cuenta, hermanos, Pablo habla y destaca a 2 tipos de creyentes. Creyentes a los cuales les llama espirituales y creyentes a los cuales les dice carnales. Y también utiliza la palabra y la expresión niños en Cristo. Miren, hermanos, así que la palabra carnales, si nosotros la investigamos en el idioma griego,
en el cual fue escrita esta carta, encontramos que es sárquicos. Sárquicos y significa mundanos. Es decir, no estaban estos hermanos comportándose. Los cristianos de la iglesia de Corintio no se estaban comportando como auténticos cristianos, sino que se estaban comportando como auténticos mundanos carnales. Bueno, en otras palabras, el mundo todavía estaba dominando su comportamiento. El mundo todavía dominaba su forma de hablar, estaba dominando su forma de comportarse. Preguntémonos, hermanos, ¿puede ser que el día de hoy existan en las iglesias cristianos carnales? ¿Existen cristianos mundanos? ¿Miembros de la iglesia que sean niños en Cristo? ¿O era algo que solamente ocurrió en aquel tiempo de los apóstoles? Porque después de 2000 años, actualmente nosotros tenemos acceso a muchas versiones de las Biblias. 2000 años después, con internet, que podemos accesar a muchas reflexiones, a los evangelios. ¿Nos está afectando en nuestra época? Yo no sé qué opinan ustedes, hermanos, pero si hubo en el pasado cristianos mundanos o carnales, lo sigue habiendo el día de hoy. Y lo seguirá habiendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Personas que se congreguen, personas que a lo mejor hasta se bauticen, personas que participen de la Santa Cena, personas que lleven años congregándose en iglesias, pero como dice en su carta a Pablo, hermanos carnales, cristianos mundanos. Son personas que no han terminado de romper con el mundo, no han terminado de romper con sus valores. Son personas que en la iglesia son una cosa y en la calle, cuando no los ve, o en la intimidad, son otra completamente diferente. Hermanos, y es que a estos cristianos mundanos el mundo todavía los domina, su comportamiento, sus decisiones, sus celebraciones. Así que de esta manera, hermanos, cuando un cristiano celebra, participa en Halloween o Día de Muertos, está actuando carnalmente. ¿Por qué? Porque está dejando que el mundo domine y gobierne su comportamiento, en lugar que sea su identidad en Cristo. Y entonces, hermanos, les repito, ¿qué pasa cuando un hermano cristiano se une a estas fiestas? ¿Qué pasa cuando participa en Halloween o en el Día de Muertos? Está actuando en la carne, como un creyente carnal, está pensando como en el mundo. ¿Por qué? Porque ha permitido que la cultura del mundo domine su conducta en lugar de la identidad que tiene en Cristo. Y es que muchas veces nosotros dejamos y permitimos que nuestros oídos escuchen al mundo. Y a veces nos justificamos. Y de pronto las justificaciones del cristiano carnal dice, solo me estoy divirtiendo, no pasa nada. Porque el mundano, el cristiano mundano, busca la diversión carnal. Puede llegar a decir, es que es por los niños, yo no quiero que se sientan excluidos. Un cristiano carnal, hermanos, teme más al rechazo del mundo que a la desobediencia de Dios. Se justifica diciendo, no es para tanto, si solo es una fiesta. Recuerden, hermanos, un cristiano carnal minimiza las cosas espirituales, se conforma al mundo en lugar de ser transformado. Incluso llega a decir, yo no creo en esas cosas, a mí no me afecta. Y esto es porque ignora la realidad espiritual. Mis hermanos lumisalares, déjenme preguntarles algo con mucho amor.
¿cuál de estas justificaciones hemos usado? ¿Estamos viviendo como cristianos espirituales o llegamos a vivir como cristianos carnales? Tu identidad en Cristo es quien está determinando tus decisiones, hermano, o el mundo todavía está dominando tu criterio. Vuelvo a preguntar, ¿estás viviendo como cristiano espiritual o como cristiano carnal? Porque incluso a veces dentro de la misma congregación, un cristiano carnal se comporta como si estuviera con mundanos o con inconversos. ¿Y qué dice Pablo a este tipo de creyentes? Pablo no cuestiona su conversión, lo que sí está cuestionando es su madurez, su estabilidad, su firmeza en el Señor. Cuestiona su santidad. Y es que muchas veces no nos gusta escuchar la palabra de Dios. No nos gusta, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque la palabra misma nos confronta. Porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, ¿verdad? O que estamos haciendo las cosas mal. Que vivimos de una manera que no le agrada al Señor. Y es que, hermanos, es cuando nosotros nos miramos reflejados en un espejo. Bueno, ahora que tenemos nuestra pared de espejo, ¿qué vemos? Volteamos, vemos. Me veo más gordito, ¿verdad? Sí, Gustavo, te ves más canoso, te ves más viejo, te ves más arrugado. Y no nos enfadamos con el espejo. El espejo va a proyectar lo que le pongamos delante, ¿verdad? Ni más ni menos. De la misma manera, hermanos, nos vemos reflejados en el espejo de la Biblia, en el espejo de la palabra de Dios. Nos vemos reflejado lo mundano que somos. La Biblia expone lo que hay en nuestro corazón, nuestros pecados, nuestras faltas y las áreas de vida en las que necesitamos nosotros crecer. Y esto nos puede causar vergüenza, pues nos muestra la verdad sobre nosotros mismos, nuestra falta de amor, nuestra impaciencia, nuestro orgullo, nuestra pereza. Así que la confrontación de la palabra de Dios, mis hermanos, no tiene intención de condenarnos, tiene toda la intención de transformarnos, porque Dios nos la ha dejado para realinear nuestros corazones con el suyo. Y con esto vamos al punto número 2. Caminemos como hijos de la luz. Repitan conmigo, caminemos como hijos de la luz. Y vamos a regresar a nuestro versículo base, ahí en Efesios, capítulo 5, versículo 8, pero ahora en la segunda parte. Que nos dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. ¿Me siguen? Ya no somos lo que éramos, ¿verdad? Ahora somos luz. No dice que tenemos luz o que caminemos en luz, dice somos luz. Esa es nuestra nueva identidad, hermanos. ¿Se dan cuenta del privilegio y la responsabilidad de eso? Fuimos transformados de naturaleza, de tinieblas a la luz. Fuimos transformados de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Y ahora, Pablo nos da un mandato, no nos da una sugerencia. Nos dice, andad como hijos de luz. ¿Qué significa andar, hermanos? Significa vivir, significa comportarse, significa que tu vida diaria debe reflejar esa nueva identidad, porque no estamos llamados a ser cristianos carnales, a vivir como si nunca hubiéramos cambiado, cristianos que profesen con la boca que son de Cristo, pero sus decisiones revelen que el mundo todavía los controla. Imagínense, hermanos,
¿Cómo es posible que el mismo cristiano que alaba a Dios este domingo, en los próximos días, vista a sus hijos de demonios y brujas? ¿Cómo es posible que la misma persona que dice Jesús es mi Señor, ponga altares de muertos en su casa? ¿No les parece que sería una gran contradicción entre lo que somos y cómo andamos? Y es que estamos llamados a imitar a Dios como hijos amados. Estamos llamados a imitar a Dios como hijos amados. Acompáñenme ahí mismo en la carta de Efesios, en el capítulo 5, iniciando el capítulo, los versículos 1 y 2. Pablo conecta directamente esta verdad. Leámosla juntos, por favor. Los dos versículos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quién dice amén? Fíjense en esto, hermanos. Pablo dice: sed imitadores de Dios. No dice: traten de parecerse a Dios cuando les convenga. No dice: imiten a Dios solamente los días domingos. No dice: sean como Dios, excepto los días Halloween, porque todo el demás mundo lo hace. Dice: sed imitadores. Lo dice en un presente continuo, mis hermanos, todo el tiempo, en toda circunstancia. Déjenme preguntarles algo que debe sacudir nuestras conciencias, mis hermanos. ¿Pueden ustedes imaginarse a Jesús mismo vistiendo a un niño de diablo? ¿Pueden imaginarse a Cristo decorando su casa con brujas y fantasmas? ¿Pueden imaginarse al Hijo de Dios participando en celebraciones que glorifican a la muerte? Claro que no, ¿verdad? Porque Cristo es luz y en Él no existe ninguna oscuridad. Entonces, ¿por qué nosotros que llevamos su nombre, que somos llamados cristianos, participamos en algo que Él nunca haría? Así que, hermanos, mis amados, andemos en el amor de la misma manera como Cristo nos amó. El mismo versículo nos dice y nos instruye: andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Saben qué, hermanos? En esta frase está la clave. Aquí es, mis hermanos, lo que muchos cristianos carnales aún no logran entender. Participar en Halloween o Días de Muertos no es un acto de amor hacia los hijos. Es exactamente todo lo contrario. Escuchen bien, los que somos padres y abuelos. Les pregunto: ¿amor es vestir a tus hijos con símbolos que representen al enemigo de su alma? ¿Amor es exponerlos a celebraciones que tienen raíces en lo oculto? ¿Amor es enseñarles que pueden tener un pie en Cristo y otro pie en el mundo? Eso no es amor, eso es comodidad, eso es miedo al rechazo, eso es carnalidad. Andemos en amor, de la misma manera como Cristo nos amó. Cristo nos amó, hermanos, repitan conmigo: Cristo nos amó. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo, se sacrificó, renunció todo por nosotros. Y nosotros no podemos ni siquiera renunciar a una fiesta pagana por Él. Les pregunto, iglesia, ¿no podemos decirle no al mundo cuando éste contradice nuestra fe? Porque, miren, en ello existe un peligro de abrir puertas espirituales. Porque el enemigo, como dijo nuestro pastor, anda como león rugiente, ¿eh? Y vayamos a la carta de Primera de Pedro. Vámonos al capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5,
y leamos el versículo 8. Leamos juntos, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, ¿quién de nosotros quiere dar permiso de manera consciente o de manera inconsciente al enemigo para que entre a nuestra casa? ¿Decoras tu casa con imágenes, con calabacitas, con brujitas, con fantasmas? Recuerda que históricamente estas decoraciones eran invitación a los espíritus. Y cuando la pones en tu puerta, hermano, ¿qué mensaje estás enviando? Déjame ser más específico, con algo que muchos padres y muchos abuelos hacen sin pensar. ¿Cuáles son las consecuencias de vestir a tus hijos de vampiritos, de diablito? No estás pensando que vas a abrir puertas espirituales. Solo estás pensando: ay, qué bonito se ve mi nieto. Todo lo hacen. Pues son solo niños en un grupo que se están divirtiendo. Hermano, estás vistiendo a tu hijo con la imagen del enemigo. Estás poniendo sobre tu hijo símbolos que representan la muerte, oscuridad y al enemigo mismo. Estás normalizando y celebrando lo que representa las tinieblas. Y le estás enseñando que las tinieblas son divertidas y que son inofensivas. Incluso si a las niñas las vistes de princesitas, reflexiona que en ese contexto existe una bruja. Además de Blancanieves y la Bella Durmiente, donde está la bruja maléfica, observa que tanto las demás princesitas como Ariel, la Sirenita, Rapunzel, Mérida, que pide que una bruja le dé un hechizo para cambiar su destino, Tiana y el sapo, el villano que usa también es conocido como el hombre sombra y usa vudú para sus planes, la Bella y la Bestia. Aunque no hay una bruja, comienza el cuento con una hechicera que lo transforma en bestia. ¿Qué le estás enseñando? Puedes ser cristiano, pero puedes vivir como el mundo. Le enseñas que la identidad en Cristo es negociable. Le enseñas que obedecer a Dios es opcional si todos lo hacen. Le enseñas la carnalidad en lugar de la espiritualidad. Y para el Día de Muertos, ¿qué dice la Biblia acerca de poner altares de muertos? La Biblia prohíbe comunicarse con los muertos. Vayamos al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, y vamos a darle lectura a los versículos del 10 al 12. La palabra de Dios nos dice: capítulo 18, versículos del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agogero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti. Hermanos, un altar es exactamente eso, un intento de conexión con quienes ya partieron. Imaginen que ustedes están invitando a su casa a alguien que ustedes saben que les va a hacer daño. Le abren la puerta, le dan acceso, le dicen bienvenido, pásale. Cuando abre y esa persona después les llega a dañar, ¿de quién es la culpa? Ustedes le abrieron la puerta. Eso es exactamente lo que pasa espiritualmente cuando participas en las celebraciones. Le estás diciendo al enemigo:
bienvenido, puedes entrar a mi casa. Y el enemigo no juega, hermano. Las tinieblas no son inocentes. Y las consecuencias espirituales son reales. Entonces, hermano, ¿qué significa andar como hijos de la luz? Cuando lleguen estos días venideros de celebración de Halloween, significa que tu identidad en Cristo determina tus decisiones. Tus decisiones no las va a determinar el mundo, hermano. Volviendo al versículo base en Efesios 5, versículo 9. Nos dice que es lo que produce la luz en nosotros, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que produce a Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra comprobando significa examinar, probar, evaluar, discernir. Así que antes de participar en cualquier actividad, hermanos, no importa estas fechas que ya quedaron bien claras que representan los valores del reino de la luz. Mis hermanos, si alguna respuesta reciben como un no, ustedes ya habrán tenido su respuesta. Ya estamos terminando. Asimismo, nuestro versículo base, el último versículo 11, nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Repitan conmigo: reprenderlas. Aquí tenemos un mandato claro, mis hermanos. No es una sugerencia, no es opcional, es un mandato del Señor. Reprenderlas. Fíjense que la palabra participar significa tener comunión, compartir, asociarse, ser cómplice. Pablo está diciendo: no tengan comunión con las obras de las tinieblas. Y añade algo más importante: son obras infructuosas, porque son sin fruto espiritual, porque son estériles, porque son inútiles, porque son vacías, porque no tienen un propósito eterno. Y el versículo nos enfatiza: más bien repréndelas. La palabra reprender en griego significa elecho y significa exponer, traer a la luz, mostrar la verdad, convencer. No significa condenar, no significa ser religioso y legalista, no significa tampoco juzgar a los demás. Significa
ser luz que expone la oscuridad. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos? Con tu ejemplo. Eres luz en medio de las tinieblas, hermano, cuando en tu casa no existe ninguna decoración. Y entonces brilla. Tus hijos sin disfraces de demonios. Y entonces brillan, mi hermano. Tu coherencia como vida en Cristo mismo. Eres luz en medio de las tinieblas con el testimonio de vida que tú das. Cuando te pregunten, oye, ¿por qué tú no celebras? Responde con todo amor, que como familia hemos decidido vivir conforme a la identidad de Cristo. Y si a tus hijos no les queda claro aún, y si ellos tienen la duda de que por qué todos sus compañeros pueden celebrar y ellos no, respóndeles, porque somos diferentes, somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas, porque Jesús nos llama a ser diferentes, nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. No condenes, mi hermano. Testifica a Cristo. Contéstame, mi hermano. ¿Quién resucitó al tercer día? Cristo. Y en nuestra vida espiritual, ¿quién vive? ¿Quién vive, hermanos? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Quién vive, mis hermanos? Así que mientras el mundo vive en medio de sus pecados, vive en medio de lo malo que lo llama bueno y lo bueno que llama malo, nosotros como discípulos decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No se trata de que nosotros perdamos nuestra esencia, porque Dios de ninguna manera va a borrar lo que Él ya creó con tanto amor. Él va a tomar nuestra esencia, la va a limpiar, la va a transformar y la va a llenar de vida. Como ríos de agua viva que cruzan en tu cuerpo, hermanos. Que puedan verte a ti y reconozcan a Cristo en tu vida misma. Ser cristiano y ser discípulo no es fingir, hermanos. Es reconocer tu debilidad y permitir que Cristo transforme eso por lo que el mundo ya te ha señalado. Es morir al ego, es morir a la excusa, a la hipocresía, para que tu vida se vea llena. Es andar como hijos de la luz, obedientes a su palabra. Y su palabra, hermanos, nos dice aquí en Efesios 5, le voy a dar lectura a esta hermosa palabra, Padre. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabemos bien esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie nos engañe, hermanos, con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta en todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con todo vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.